La Fiscalía ha denunciado a 9 profesores catalanes por humillar a alumnos, todos ellos hijos de guardias civiles de un colegio en Cataluña. Todo esto habría ocurrido después del 1 de octubre en un instituto de la localidad de Sant Andreu de la Barca, y varios profesores habían emprendido a partir de ese momento una campaña de hostigamiento contra los hijos de guardias civiles con frases, atención, aquí las tenemos, como la policía y la Guardia Civil son unos animales que solo saben dar palos. O estarás contento, esto dirigido, insisto, a los alumnos con lo que hizo tu padre. Bueno, comentarios que hicieron llorar a varios alumnos y que según Fiscalía atentan contra los principios rectores del sistema educativo. Alfonso, tenemos más datos de este completo informe de la Fiscalía que desde luego tiene jugosos detalles de lo que ocurre en las aulas. Lo estaban viendo en sus pantallas, vamos a verlo con un poquito más de tranquilidad porque merece la pena el análisis. Es una denuncia de la Fiscalía Provincial de Barcelona. Su servicio de delitos de odio y discriminación denuncia a 9 profesores de un instituto de educación secundaria que el día 2 de octubre estaban lógicamente afectados por lo que había ocurrido el día del referéndum, el día antes, pero que en presencia de varios alumnos, muchos de ellos menores de edad, pronunciaron determinadas frases que les han supuesto acusaciones gravísimas, delitos contra la integridad moral y delitos de injurias contra fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Son 9 profesores, 9 docentes, que pronuncian estas frases en unas clases muy concretas, en presencia de hasta 30 alumnos. Hay testigos de sobra, esto es lo que dijeron. Enseguida vamos a poder escuchar el audio de estas frases, pero les pongo un ejemplo. El primer destacado que hace la propia Fiscalía en su escrito. Les pongo en situación. El profesor se llama Jordi, está en una clase de matemáticas de cuarto de ESO, es el horario de 9 a 10 de la mañana y hay 30 chicos delante de él. Y les dice nada más entrar: no me encuentro en disposición de dar clases normales por lo acontecido en el día de ayer. Hasta ahí normal, ¿eh? La policía y la Guardia Civil... Esto es 2 de octubre. 2 de octubre. La policía y la Guardia Civil me ha tratado a palos. Y aquí empieza lo complicado. Son unos animales, son unos bestias que solo saben dar palos. Es la primera de 9 acusaciones. Véanlo ahora. La Fiscalía Provincial de Barcelona, a través de su sección de delitos de odio y discriminación, ha presentado una denuncia contra 9 profesores del Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca. El centro está situado muy cerca de una casa cuartel de la Guardia Civil y entre sus alumnos se encuentran algunos de los hijos de los agentes. El 2 de octubre, tras la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para impedir la celebración del referéndum ilegal, los profesores volcaron su rabia y frustración en clase, siendo conscientes de la presencia de los hijos de guardias civiles. El profesor de matemáticas Jordi, de cuarto de la ESO. La policía y la Guardia Civil me han tratado a palos porque son unos animales y unos bestias que solo saben dar palos. Entre los alumnos, una niña de 12 años contestó al profesor que su padre no era así, pero en la siguiente clase, la profesora Ruth espetó a la misma alumna. Los guardias civiles son unos animales, solo saben dar palos. El escrito refleja los hechos no como algo aislado, sino enmarcado en un clima de acoso a la benemérita durante el mes de septiembre, en el que se produjeron diversos escraches a cuarteles en Cataluña y también en algunos hoteles donde estaban alojados los agentes. Tras el referéndum, según el escrito de Fiscalía, los 9 profesores denunciados realizaron comentarios ofensivos en clase, algunos de ellos dirigidos directamente a alumnos por el mero hecho de ser hijos de los guardias. Estarás contento con lo que hizo tu padre ayer. Parecen perros rabiosos. Otra profesora de naturales, Ana Belén, instó a sus alumnos de tercero de la ESO a que se manifestaran en el patio como protesta por la actuación policial. El que esté a favor de la violencia policial que se quede en clase y el que no, que se baje al patio. La mitad de los niños no quisieron hacerlo, pero fueron obligados a bajar por el jefe de estudios. Elena, profesora de primero de bachillerato, suspendió su clase. Hoy no hay clases por estar indignada con la Guardia Civil porque han sido unos salvajes. Una de las alumnas contestó que a clase se iba a aprender y no a hablar de política. Su profesora replicó que si no le gustaba, ahí tenía la puerta. Los hechos continuaron en el tiempo, puesto que 18 días después, los comentarios de los profesores continuaron. Que levanten la mano los hijos de los guardias civiles. Todo esto provocó entre los alumnos señalados sensación de angustia, miedo y humillación. Algunos manifestaron a sus padres su deseo de no volver a clase para no ser objeto del rechazo de parte de sus compañeros, así como de algunos docentes, aquellos que deberían velar por su formación y seguridad.
Bueno, pues eso es lo que estaría ocurriendo, lo que habría ocurrido en ese Instituto de Cataluña. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Bartolomé Barba, él es coordinador en Cataluña de la Asociación Española de Guardias Civiles. Y sobre todo, y aquí hablamos con usted, señor Barba, como padre de dos alumnos en ese instituto, en ese centro en el que se están denunciando este acoso a los alumnos. Usted tiene dos hijos escolarizados ahí, dos hijos que han sufrido en primera persona lo que está ocurriendo. Sí, buenos días, efectivamente, así es. Sí, cuéntenos, ¿qué le han transmitido los niños al llegar a casa? Porque imaginamos que esta denuncia de la Fiscalía, esas acusaciones en clase a menores, evidentemente es muy difícil gestionar esto. Pues claro, estamos hablando y nunca nos olvidemos de menores, y la manera en que los chavales asumen las cosas pues son distintas como los asumimos los mayores. El grado de ansiedad al que se ha sometido con todos estos sucesos que vienen pasando últimamente ya es importante para nosotros, para los adultos. Los niños tienen muchas preocupaciones. Papá, el maestro al que tú denuncias sigue estando de maestro, aquí no se ha adoptado ninguna medida cautelar, no están de todos los profesores que están en la querella dando clases, algunos han pedido cambio de destino, otros por cuestiones de salud no se encuentran en el centro, pero sí que evidentemente ellos tienen ese miedo, esa ansiedad, esa sensación de qué me garantiza a mí la objetividad, la imparcialidad, o que no pueda ser arbitrario el trato. Pues ellos están trabajando a su manera cada uno, porque no todos los menores lo valoran igual, pero la barbaridad de todo esto es que metamos a menores en una fórmula que nunca deberían haber estado. Bartolomé, bueno, buenos días, lo primero. ¿Ha podido leer el escrito, verdad? Sí, efectivamente. Bueno, el escrito lo que viene a hacer es plasmar las exploraciones que se le toman a los menores. Se lo pregunto porque en la página 12 sale su hija, ¿no? No le sé exactamente en cuál sale, no pongo nombre y apellidos porque tampoco quiero personalizar, es algo que ha afectado a todos. Bueno. Yo sí que le puedo decir y trasladarles que lo que pone ahí es exacto, sin poner ni quitar ni un punto ni una coma, pero exacto porque así lo han dicho los niños, porque algún medio, de manera un poco tendenciosa, ha parecido dar a entender que habíamos sido los padres, me imagino que en defensa de los profesores, quienes les habíamos más o menos dictado a los menores lo que tenían que decir. No tengo yo el menor ánimo de personalizar en usted, y digo lo de su hija sin revelar ningún dato, porque ponemos el acento en las graves expresiones que pronuncian los profesores, pero a renglón seguido hablan de que los niños que las escuchan sufren episodios de ansiedad, de angustia, de desasosiego, temen represalias por parte del profesorado, por parte del resto de alumnos. Hay una niña, que en este caso no es su hija, es otra niña que estudia en cuarto de ESO, y que cuando su profesora le dijo que los guardias civiles son unos animales, ella se puso a llorar diciéndole: mi padre es guardia civil y no es un animal, no ha pegado a nadie, y se fue de clase muy afectada. Nos preocupamos de lo que dicen los profesores, pero es que los niños que son menores lo están pasando muy mal. Pues efectivamente, la situación es lamentable, es una situación que no debería haberse producido nunca, que algunas personas han confundido churras con merina, y oiga, si usted no se encuentra para ir a dar clase por la razón que sea, pues quédese usted en su casa, y si usted quiere conculcarle en sus hijos su educación, que es muy respetable, pues cuando acabe usted de clase se los lleva a sus hijos a pegar carteles o lo que usted quiera, pero no adoctrine a los hijos de nadie, y muchísimo menos acose o humille, máxime a sabiendas de que perfectamente saben todos los profesores y todos sus compañeros quiénes son hijos de guardias civiles y quiénes no. A mí me preocupa, Bartolomé, especialmente eso, lo que estamos hablando, la situación de los menores. Imagino que llegaban a casa, no sé si en algún caso les llegaron a decir que no querían ir al colegio, no querían ir al instituto. Así ha sido, pero no solo el hecho de las fechas inmediatas, que fueron muy duras, una situación de tensión muy grande para los menores, sino las situaciones posteriores. O sea, aquí lo que estamos jugando es con el futuro de los chavales. O sea, los chavales llevan un año que se lo están jugando, pero entero. O sea, cuando no ha sido el 1 de octubre, ha sido una elección ilegal, ha sido una elección legal. Cuando no ha habido una manifestación por los Jordis, ha sido contra la represión franquista. Cuando no ha habido huelga de maestros, ha sido de alumnos. Y claro, esto pasa a factura académica. Eso es, factura personal y académica. No sé si ha bajado también su rendimiento escolar, porque evidentemente los niños no están centrados ahora mismo en el colegio. No solo que pasa factura académica por lógica, porque ellos no se encuentren mejor o peor,
es que muy posiblemente incluso instaremos al Ministerio, que ahora mismo en la aplicación de 155 sería el ministro Íñigo Méndez de Vigo a quien le competiría, instaremos al Ministerio a que haga un estudio, un cálculo, una estadística de cuál ha sido el rendimiento de los chavales, de la media ponderada que tienen, y si a raíz de estos sucesos esas medias se han podido ver afectadas. Lo voy a dejar ahí porque hay cosas que no las puedo contrastar. Puedo pedir revisión de exámenes o puedo pedir... Usted sí que, Bartolomé, imagino que todos sabemos si nuestros hijos son o no son estudiosos, si van o no van bien en las clases, y esto usted lo puede pulsar con respecto a otros años. Pues precisamente por eso se va a indicar o a intentar que se vea cuál es la media de los alumnos y de los alumnos especialmente afectados. No hablo de mis hijos, hablo de muchos más hijos. Y hombre, resulta cuando menos sospechoso o peculiar que todos sin excepción han bajado las calificaciones. O la han bajado o ha habido suspensos. El problema que, como es algo que no puedo objetivar, que es muy complejo de probar, pero vamos, si me pregunta usted por mi convicción personal, no tengo la más mínima duda. Bueno, parece que había episodios, Alfonso, en los que además se obligaba a los chavales a bajar al patio a guardar un minuto de silencio por lo ocurrido en el 1 de octubre. Y ahora Esto ha ocurrido en ese centro. Claro, y ahora enseguida la mesa tiene muchas ganas de sí, hablar incluso con de preguntar también a Bartolomé. Pero quiero dejar un dato que yo desconocía hasta que se difundió este escrito de Fiscalía. Yo pensaba, sinceramente, que esto eran un grupo de profesores, y lo digo con sinceridad, lógicamente afectados por lo que pasó el día 1, el día anterior. Se podían haber quedado en casa, pero fueron a trabajar, y que ellos en voz alta expresaban su desacuerdo. No. El punto 4 es de la profesora Lucía. Está dando clase de primero de eso, de naturales, a las 11:30. Hay 25 críos en la clase, porque hay testigos. Y uno de los críos es hijo de un guardia civil. Llega tarde a clase porque ha acompañado a un amigo al botiquín. La docente se acerca al niño, que tiene 12 años, y le dice a la cara: estarás contento con lo que hizo tu padre ayer. O sea, se lo dice al crío a la cara, no es que lo diga en voz alta, le está diciendo a un crío de 12 años, hijo de un guardia civil, estarás contento con lo que tu padre hizo ayer. Evidentemente el crío rompió a llorar, ¿no? Y se tuvo que ir de clase. Lógicamente. Bartolomé, buenos días. Vamos a ver, estamos hablando de unos hechos que sucedieron el día 2 de octubre, es decir, un día después del referéndum ilegal, pero ¿usted era consciente de que en este instituto, antes del 1 de octubre, se impartía una enseñanza de adoctrinamiento o no? ¿O la enseñanza era absolutamente normal y estos hechos se producen solamente como consecuencia del 1 de octubre? Es que creo que son dos cuestiones distintas las que me pregunta. Si alguien en Cataluña, no en este centro, en cualquier centro de Cataluña, no es consciente de que la enseñanza, siendo generoso, tiene algún tipo de sesgo, de eso no es que no es consciente, es que no se ha molestado en leer los libros, ni en ver los planes formativos, ni las instrucciones de enseñamiento. O sea, eso es un hecho. O sea, que en Cataluña la educación que se da es sesgada y que se adoctrina a los menores, eso es un hecho. Eso no tiene nada que ver con que el día, a raíz de los sucesos que pasan el día 1 de octubre, pues la cosa se tensiona y de alguna manera lo único que pasa es que mientras se les deja estar, mientras miramos para otro lado y hemos sido parte del problema y no de la solución, quienes por no molestar, por no... Mira, pues no te vayas con una camiseta de España al colegio que parece que provocas, ¿no? O sea, de alguna manera los propios padres hemos intentado evitar el más mínimo enfrentamiento. Claro, evidentemente, si nadie te dice que no y tú puedes hacer de tu capa un sallo, pues no hay ningún problema. Entonces, en el momento en que todo esto se tensiona, pues es cuando aparecen los problemas. O sea, cuando determinadas personas dicen, por aquí no paso, ¿no? ¿Hay posibilidad, Bartolomé, de que ustedes cambien a los niños del instituto? No, pero no, porque creo que estaríamos haciendo exactamente lo que se pretende. O sea, estaríamos dando el brazo a torcer y creo que flaco favor le haríamos a los chavales si los que queremos educarlos en determinados valores de educación, de respeto, de concordia, ahora decimos, no, mira, pues cuando alguien no esté de acuerdo contigo, pues tú te vas, te quitas de medio, me das la razón, sí porque sí, que es lo que entenderían ellos. No, nosotros entendemos que nuestros hijos tienen todo el derecho del mundo, como el hijo de cualquiera, a acudir a un centro, a que se le dé la mejor formación posible y a que se respete la lógica, sencillamente, no pedimos más que eso. Que sí que es cierto que hay compañeros que se plantean el cambio de destino. Joder, pero directamente, ¿no? Mi caso, ¿no? Vida, ¿no? Que esto les obliga a cambiar su vida, que es a lo que tendrían que hacer.
Claro, el problema de esto es que, claro, hay compañeros que ya de por sí, si no son a lo mejor de aquí, que no son todos, pero algunos llevamos aquí muchísimos años y cuando alguna vez me dicen si estamos integrados en la sociedad catalana, digo, oiga, yo no estoy integrado en la sociedad catalana, soy parte de la sociedad catalana, llevo aquí desde el año 87. Mi mujer es catalana, mis hijos son tan catalanes como el que más. Otra cosa es que ellos tengan un modelo de catalán de la raza aria al cual posiblemente no pertenecemos o nos excluyen. Su mujer es catalana y usted lleva en Cataluña desde el 87. Sí. Vamos, sus hijos han nacido en Cataluña. Pues efectivamente. Yo creo que un catalán más, ¿no? Una familia catalana más, desde luego. Antonio Naranjo le pregunta, Bartolomé. Sí, buenos días, señor Barba. Antes de nada, le aplaudo su valentía y su claridad. Espero que sus hijos estén bien. Pero tengo una pregunta. Al margen de lo que ha hecho la Fiscalía, ¿en el centro educativo las autoridades educativas han tomado algún tipo de medida contra estos profesores? Porque, claro, lo veo a la inversa, y si esto ocurriera en un instituto de Madrid, habría 7 manifestaciones, se les habría expedientado de empleo y sueldo y se les intentaría apartar del servicio. ¿Allí ha pasado algo al margen de lo que decida la justicia en los plazos que tiene la justicia, que siempre son más lentos? Mire, no solo que no se adoptan medidas desde el centro, sino que es el propio centro el que publica en la web del centro apoyos y fisuras a los profesores, y yo puedo entender que los profesores, en la mejor defensa posible, pues nieguen la mayor. Eso no ha sido así, los niños lo están tergiversando. Hombre, un niño, 2 niños, 3 niños, 10 niños, 200 niños en la calle, yo lo podría entender por parte de los profesores. Por parte del centro, no. O sea, que el centro apoye sin fisuras, y sencillamente el centro apoya sin fisuras porque la Consejería de Educación de la zona apoya sin fisuras y da absoluta credibilidad a la versión de los maestros, porque así se lo dice la Consejería de Educación, que la tenemos en el exilio. O sea, alguien me decía que por qué no denunciábamos en el departamento de enseñamiento. Digo, oiga, si yo denuncio a un profesor en el departamento de enseñamiento, no lo sancionan, lo ascienden. Sencillamente está haciendo lo que le han dicho que haga. Intentamos estudiar esa posibilidad, la descartamos por inviable, acudimos a la alta inspección del Ministerio para que vía administrativa, hasta donde nos consta, algún tipo de expediente haya abierto, no sabemos cuál será el recorrido. Lo que sí que es evidente es que no hay ninguna medida cautelar, hay que respetar la presunción de inocencia, pero estamos hablando de que son profesores que están cuando menos bajo la sospecha de haber acosado, de haber humillado, segregado y señalado a unos menores que siguen dando clases a los mismos menores. El resto de chavales en el instituto, porque bueno, es una edad complicada, que evidentemente si los profesores hacen el vacío a un grupo de alumnos, el riesgo es que el resto de alumnos también les hagan el vacío. No sé esa situación cómo se está gestionando. Afortunadamente la localidad de San Andreu de la Barca es una localidad donde no hemos tenido especiales problemas, digamos, de convivencia. Suena mal decir esto porque la convivencia es una cosa natural, ¿no? Ha habido rechazo, ¿no? A sus hijos o al resto de hijos de guardias civiles. Le mentiría si le dijera lo contrario. Las situaciones son mucho más complicadas en aquellas localidades donde los compañeros están en localidades donde el proceso separatista tiene mayor implantación y donde a lo mejor en todo el pueblo hay tres personas que hablan castellano, que son los 3 hijos de los guardias. Y ahí sí, la presión a la que someten los padres a los hijos, no los menores a los menores, son los padres los que le meten presión a los hijos, y son los hijos. Claro, si un padre se lleva a un hijo a una mani a pegar carteles y a rodear un cuartel, pues lo que está generando es un efecto clarísimo de odio hacia un grupo, hacia un colectivo, hacia cualquier cosa que represente España, de lo cual nosotros nos sentimos muy orgullosos. Me va a permitir, porque antes algún compañero de la mesa ha comentado que si esto pasara en Madrid, no en Madrid, en cualquier sitio, si esto en vez de ser el colectivo de la Guardia Civil, que en Alsasua nos pueden pegar, que podemos pedir perdón a todas las víctimas, menos a los guardias que parece ser que están bien muertos, o podemos acosar a sus hijos, imagínense que fuera otro colectivo. Imagínense que si después de los atentados lamentables terroristas de Barcelona, algún profesor se le ocurre la locura de una clase donde haya 5 niños de religión musulmana, decir, a ver, que levanten la mano los que sean musulmanes. Os quedáis aquí castigados. Es un señalamiento terrible, desde luego. Bartolomé, ahora... no estaríamos hablando de esto. Ahora que comentas esto, la frase suelta de que levanten la mano los hijos de los guardias civiles ya parece algo, pero os la quiero contextualizar un poco más. Porque eso no pasa el día 2, no. Eso pasa el día 20 de octubre. Ya han pasado 20 días desde el día del referéndum. Ya se ha podido reposar, ¿no? Ya no estamos. Hay un tal David, que es profesor de una optativa de tercero de ESO, que empieza a decir a los chavales que se han convocado unas manifestaciones contra el 155 y, bueno, manifestaciones que él dice antifranquistas. En ese momento dice, venga, que levanten la mano. Es el lenguaje en clase, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Un profesor hablando de manifestaciones
Les está explicando que va a haber unas manifestaciones y tal, ¿no? Estamos. Entonces él dice, oye, que levanten la mano los hijos de los guardias civiles. ¿Para qué dice eso? Para decirles, entiendo que ninguno de vosotros querréis hacer huelga el día de las manifestaciones, así que podéis venir a clase. El fiscal dice, es una forma de señalar físicamente a aquel hijo de guardia civil por si hubiera alguna duda. Porque si no eres hijo de guardia civil vas a ir a clase porque no quieres hacer huelga por estar a favor del 155. El nivel de retorcimiento es demasiado grande porque lo que tiene delante son niños de tercero de la ESO. Sí, si me permitís, mira, es que además no es una cuestión solo de señalar, porque a fin de cuentas los hijos de guardias civiles están señalados, los profesores saben quiénes son y los alumnos saben quiénes son. La intención de esa persona no es solo señalarlo, o sea, es humillarlo, es trasladar una opinión suya personal que debería ser ajena a su función como docente y meterle una presión a los menores, irreprochable de todo modo, porque todo el mundo sabe quiénes son hijos de guardias civiles en el colegio. Esto que se comete cuando empezamos a hablar de huelgas antifranquistas, vamos a poner en contexto, las huelgas estas antifranquistas en realidad la organizan los sindicatos de los universitarios, que las trasladan a los últimos cursos de bachillerato y por extensión pues hacen una huelga de alumnos. Pero esta huelga quienes las inicia son los sindicatos de las universidades, que para más dato le digo que tienen otra el día 26 o tienen otra vez exactamente copia-pega la misma huelga. Insisto, dejen a los niños que estudien, que están jugando con su futuro, que 0,50 a un punto les va a depender para elegir un grado u otro, una carrera u otra. Le va a preguntar a Anabel Díez, que está con nosotros aquí en plato. Bartolomé. Sí, buenos días, Bartolomé. Bueno, una de las cosas que le iba a plantear ya se la ha puesto sobre la mesa Lorena, que es efectivamente cómo viven los niños esto, porque es lo fundamental. Si sobre el contexto los alumnos les hacen el vacío y no parece que usted ha dicho que no, porque también es un poco duro, supongo. Bartolomé se lo habrá planteado usted y otros padres, pretender que los niños sean héroes y que sobre ellos, como hay que defender unos principios, pues que recaiga sobre los niños la defensa de esos principios. A mí me parece un poco duro, pero en fin, al margen... O no me he interpretado bien o yo no me he explicado correctamente, pero luego ya... No, que sí, luego me dice. No, la pregunta era... Estos hechos ocurrieron a lo largo del mes de octubre, pero en concreto lo que nos acaba de leer Alfonso era el 20 de octubre. Vamos a ver, el 27 de octubre entró en vigor el artículo 155 de la Constitución y Cataluña fue intervenida, todo su gobierno, todas sus consejerías y, por tanto, la Consejería de Educación depende del Gobierno de España. A partir de ahí, ya no solamente el Gobierno central tiene en sus manos la inspección, que es así, es general, como también el propio quehacer y el propio día a día de la Consejería de Educación, desde que es el sello, que dirían la publicidad, Gobierno de España. ¿Ustedes son conscientes de esta situación? ¿Han requerido ustedes a la autoridad de la Consejería, que insisto, la ostenta el ministro de Educación? Sería el Gobierno de España, ¿no? Para que nos entendamos. Que tiene que responder. Es a lo que me refiero, si ustedes han hecho algo en este sentido. No es uno, en respuesta a su afirmación anterior, en ningún caso pretendemos que nuestros hijos sean héroes de nada. Queremos que nuestros hijos sean niños, que se dediquen a estudiar y que lleguen. Lo que pasa es que yo le digo eso a colación de si me voy a ir de aquí porque alguien quiera que me vaya de aquí. O sea, a fin de cuentas somos una familia y usted no quiere que le modifiquen su vida, ¿no, Bartolomé? Exactamente, si no me tengo que ir al Sasua, me tengo que ir a cualquier sitio donde una serie de personas decidan que yo no voy a estar allí porque ellos no quieran, por ahí no vamos a pasar. Y tenemos un trabajo. Y en respecto a lo que me comenta de la aplicación del 155, no es la primera vez, y no me hartaré de decirlo, y hemos instado al Ministerio y al señor Íñigo Méndez de Vigo, precisamente porque ahora son los competentes en la materia, mientras esté en vigor la aplicación del 155, a que creemos bastante laxa la actitud o las medidas que se puedan estar tomando desde el Ministerio. Estamos hablando de los hechos que suceden en una situación de tensión. Siguen sucediéndose desde esa fecha múltiples casos
en los que vemos en colegios, en guarderías, en infantiles, que están sacando en cola a los niños al patio en horario escolar, unos portando lazos, los otros pancartas. Yo creo que la política, sin entrar en política, que a mí no me compete, la tienen que dejar en sus casas. O sea, el colegio y los chavales que vayan a estudiar, y ni de un lado ni de otro, ¿eh? No estoy hablando de ningún tema en concreto, pero como eso ha sucedido efectivamente, como usted dice, a posterioridad de que la competencia la tenga el Ministerio de Educación, el señor Íñigo Méndez de Vigo, no en este medio, en 20 medios, no me voy a cansar de decir que creemos que están siendo muy suavitos. Se sienten desamparados, ¿no? Por lo que intuimos de sus palabras, señor Barba. Claro, es que el problema tiene más calado. Yo entiendo que esto no es una cosa puntual, o sea, esto es el resultado pues de 20, 30 años de un modelo educativo de inmersión lingüística brutal, donde un chaval de 0 a 3 años no puede hablar castellano, y de ahí para arriba pues la gran mayoría de las asignaturas las va a dar en castellano, y un compañero que venga de Murcia con un chaval que saca un 10 en matemáticas, si viene a Cataluña suspenderá, no porque no sepa matemáticas, suspenderá porque el maestro habla en catalán y no lo entiende. Entonces, esto no es culpa de un día. También entiendo que si no pongo en duda que se pueda estar tomando alguna medida, lo desconozco, lo que sí que digo que evidentemente no se ven. Casimiro García Vadillo, sí. Le pregunta. Sí, vamos a ver, usted acaba de poner el dedo en la llaga de una cuestión. Usted ha dicho que la aplicación del 155 es blandita. El gobierno está muy satisfecho. El gobierno dice que con el 155 todo está muy bien, todo está funcionando muy bien, pero yo me temo, se lo digo porque ayer en El Independiente entrevistábamos a una agente de los Mossos d'Esquadra que ha sido sancionada por criticar a sus jefes, y decía, por ejemplo, que en la Consellería de Gobernación en Barcelona hay lazos amarillos, carteles de solidaridad con los presos, etcétera. Claro, si esto es el 155, si esto es el 155, pues no me extraña que se piense que no hay problemas, porque realmente la situación que usted nos está describiendo es que es igual que la que había antes del 155. Bueno, pero yo le haría un matiz en eso. Yo, sinceramente, sin entrar en temas políticos, a mí que alguien lleve un lazo o no lleve un lazo, como es una opinión personal que me la voy a reservar, no me molesta. O sea, que eso no me quita. Ahora, que alguien me acose a mi hijo, que alguien pretenda adoctrinarme a mi hijo, creo que es de más calado. Aunque el fondo es el mismo, uno en la calle, en su vida pública, en su vida privada, puede hacer lo que quiera. Lo que no se puede hacer es desde las instituciones, funcionarios y gente que se supone que están para servirlo, no para atacarlo. Bueno, Bartolomé, le pido que se quede con nosotros, pero vamos a hablar también en este momento con otra de las madres que tiene hijos en ese colegio. Y en este caso concreto, ella es Paqui Luque. Paqui, le saludo desde aquí, desde Plato del Espejo Público, y gracias por atendernos. En su caso concreto, su hijo ha necesitado buenos días, su hijo decía, ha necesitado incluso apoyo psicológico por lo que ha vivido en ese centro. Bueno, mi hijo el apoyo psicológico lo llevo desde que fue a primaria, porque había padecido un pequeño bullying en primaria, y cuando llegó aquí el instituto él seguía yendo al psicólogo, porque aquí, bueno, he de decir que aquí en el instituto el protocolo de bullying, de acoso, tampoco lo activaron, ¿no? Entonces mi hijo siguió yendo al psicólogo. Y bueno, pues se encontró que iba al psicólogo cuando pasó todo esto. Entonces, pues antes de darle el alta, pues con todo lo que estaba pasando, pues nos vino bien que estuviera unos meses más con él. Digamos que es un episodio que no tiene nada que ver con este asunto que se está denunciando en este momento, pero que evidentemente no ha ayudado a su hijo la situación que ha vivido en ese centro. ¿Qué le contaba? Díganos. Bueno, mi hijo fue, pues, bueno, he de decir que mi hijo el día 1 de octubre no vio absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo aquí, porque bueno, pues tenían entonces 14 años y la verdad es que es un niño que lo que le toca es estudiar, ser feliz, jugar, salir, ir al burger, al cine, donde le apetezca con sus amigos. Entonces, claro, el día 2 sobre las 11:15, 11:20, pues yo recibo una llamada de mi hijo en la cual me pregunta que qué está pasando, que qué ha pasado. Claro, yo ante el asombro digo, bueno, hijo, me estás llamando del instituto a horas que debes de estar estudiando y no sé qué es lo que pasa. Me dice, es que ¿qué ha pasado, mamá, con la Guardia Civil? Entonces, claro, dije, bueno, a ver, ¿qué pasa?
Dice, es que nos están diciendo que nos tenemos que ir al patio a manifestarnos un cuarto de hora en contra de la Guardia Civil y de los palos que dio el día antes. Claro, yo le dije a mi hijo que no se preocuparan, que yo en 2 minutos llegaría al instituto y a sacarlo del instituto, lógicamente. Primero, cuando llegué, que tardé 2 minutos, pedí explicaciones a la dirección y posteriormente pues les obligué a que me bajaran a mi hijo para sacarlo del centro, porque ellos no son nadie para decirles a favor y en contra de quién se tiene que manifestar mi hijo. O sea, creo que lo que no han entendido es que los chicos que cursan aquí sus estudios de la ESO son menores de edad y que no pueden hacer nada sin con el consentimiento de sus padres. Ellos como profesores, como trabajadores, pues tienen todas... O sea, deben de manifestar, si creen que lo deben de hacer, pues me parece correcto. Pero a los menores de edad no. Incluso me oigo fatal. Sí, le preguntaba a Paqui qué respuesta le dio la dirección del centro cuando usted le cuestionó por lo que estaba ocurriendo en ese momento. Bueno, él me enseñó un documento que me hizo una fotocopia, pero bueno, esto venía de la Generalitat de Servicios Territoriales. Pero claro, a ver, los que tenían en ese momento el cuarto de hora para manifestarse, si así lo creían conveniente, eran los profesores, no los alumnos. Que es lo que yo les recriminé, digo, esto es para vosotros, que sois los trabajadores y cada cual decidirá si quiere o no manifestarse. Pero los niños no tienen culpa de todo esto. Desde ese incluso momento... algunos que decidieron quedarse en clase... Sí, ¿qué ocurrió con los que se quedaron en clase? Luego los hicieron bajar al patio también. Les obligaron a bajar al patio. Bueno, pues parece ser que un profesor de guardia que fue por las clases les dijo que ahí no podían estar, que se tenían que bajar al patio a manifestarse con todos sus compañeros. Aquí, esto ocurre el día 2, como estamos contando, pero yo le quiero preguntar por días sucesivos. Hay una niña, según la denuncia de Fiscalía, que vive en una casa cuartel, que vive en la casa cuartel de San Andreu de la Barca y que le llega a decir a sus padres que no soporta más esta situación. Llega a casa, baja la persiana de su habitación, nos tenemos que ir del cuartel, nos tenemos que ir de Cataluña, yo no lo aguanto más. ¿Cómo fue evolucionando su hijo los días siguientes al día 2? Bueno, los niños después del día 2, ellos por iniciativa propia hicieron se juntaron, hicieron un parón aquí a las 8 de la mañana en favor, pues en contra de lo que había pasado y para apoyar a todos estos compañeros que fueron señalados. Pero a ver, no olvidemos que estos niños de guardias civiles, a ellos los señalaron, pero los humillaron delante de toda la clase. O sea, por lo tanto, hacen partícipe de este problema a toda la clase. Vale, o sea, yo quiero dejar claro que mi hijo no es hijo de guardias civiles. Yo soy una madre, pues, de aquí del pueblo de toda la vida. Claro. Pero por lo que usted nos dice, Paqui, es cierto que la respuesta del resto de niños, afortunadamente, es positiva y es a favor de esos niños que son directamente señalados por los profesores. Exactamente. Los niños, han tenido que, pues, como mi hijo, que le he tenido que explicar, pues, lo que está pasando para que entienda la situación que está ocurriendo aquí en su centro educativo. Me he visto en la obligación de tenerle que explicar algo de lo que yo no quería hacer. Y Paqui, buenos días. Bueno, estamos acostumbrados a ver el acoso en los colegios de niños a niños, de adultos a niños. Me parece un caso único y escandaloso, pero a mí me gustaría saber la reacción del resto de padres, porque claro, yo que también lo soy, además de periodista, tengo claro lo que haría, siempre me pondría del lado del niño, con independencia de cuáles fueran mis ideas, pero en ese clima tan tóxico en el que ustedes viven, del que la escuela me parece la peor de las manifestaciones, ¿cómo ha reaccionado el resto de padres con los que usted probablemente coincida en las puertas del centro o en otros sitios? Bueno, pues hay padres que, tenemos todo el apoyo de ellos, mayoritariamente. No he tenido ningún problema con ningún padre, pero sí es verdad que muchos padres pues te paran por la calle, te felicitan, te dan las gracias, ¿no? Porque claro, yo no estoy aquí delante para defender solamente los derechos de mi hijo, yo los defiendo los de todos. Los de todos los niños que están en los centros educativos. Y claro,
¿por qué no sale ni pues por miedo a represalias a su hijo? ¿Cómo ha podido padecerlas el mío desde el primer día que me puse de cara a denunciar este tema? ¿Ha habido una manifestación de padres frente a ese colegio exigiendo medidas inmediatas contra esos profesores? ¿No la ha habido? No, aquí nos manifestemos en una de las huelgas que se hicieron. Nos manifestemos pues todos los padres que pudieron venir, claro, no pudieron acceder más porque carreteras cortadas y todo, en contra de que ya basta de tantos parones, de tantas huelgas, que todo esto repercute en los estudios de nuestros hijos. Estábamos hablando, Paqui, prácticamente en simultáneo con esta entrevista con Bartolomé Barba, es padre de otros dos niños que también han sufrido en carne propia esta humillación, porque es una humillación sin más de los profesores hacia los alumnos. Le hemos preguntado por si ellos han notado fallos en el rendimiento escolar. Nos ha dicho que bueno, que la idea es compararlo con otros años y que evidentemente parece que sí, que puede darse un caso. En el caso de su hijo, ¿usted también ha notado que toda esta situación esté haciendo que empeore también el rendimiento escolar del pequeño? Bueno, pequeño, tenía 14 años, ¿no? Sí, bueno, aparte de que el rendimiento... Sí, bueno, ahora tiene 15 ya. Sí, hemos notado, y sobre todo en las calificaciones del primer trimestre, claro, a ver, de 12 asignaturas que tiene, mi hijo vino con 11 suspensas, cosa que no ha traído nunca, ¿vale? Entonces, pues claro, ante la gravedad de esto, que no digo que no las haya podido tener suspensas, o sea, pero yo sí que he pedido una revisión de exámenes. La pedí en diciembre y a día de hoy la sigo pidiendo porque todavía no se me ha dado. Entonces, si yo no tengo nada que esconder, no oculto nada. Yo pido que se me ponga encima de la mesa esos trabajos, esos exámenes, para que yo misma pueda ver si realmente mi hijo es merecedor de esos 11 suspensos o no, y qué problema ha podido haber. Pero a día de hoy siguen haciendo caso omiso a esto. Y yo me voy a ver en la obligación, soy muy paciente, pero me voy a ver en la obligación de llevarlo al Ministerio de Educación y que pidan ellos mismos la revisión de notas. Pero entiendo que usted, como madre de un alumno, vamos, si nos dice que el expediente ahora mismo está en esa situación con 11 suspensos, creo que está en todo su derecho de acudir al centro y hacer lo que usted ha hecho, pedir revisión de los exámenes y que le expliquen a usted qué está ocurriendo con su hijo, que se nieguen, me parece Paqui lo que tiene derecho, yo si fuera Paqui no me meto en su vida, Paqui, pero yo me iría ahora mismo no al colegio. Iría a la consejería o al ministerio con el escrito de fiscalía en una mano y con las notas de mi hijo en la otra. Porque la causa-efecto, o ha caído un meteorito cerca de su casa y a su hijo le ha afectado toda la materia gris que antes tenía intacta y ha suspendido 11, o me da que estos episodios de acoso, y ojo que no lo he contado todavía, son delitos contra la dignidad de las personas por motivo de discriminación de nacionalidad. Que yo esto no lo leí en un escrito de fiscalía hacía muchísimo tiempo. Existe. Digo que yo creo que hay una causa-efecto más que razonable entre que a su hijo le digan lo que le dicen en clase y que de repente suspenda 11 de 12, Paqui. Paqui, ¿cómo está su hijo en este momento? Bueno, pues mi hijo, claro, esta noticia la recibieron ayer cuando salieron a las 2:30 del instituto y bueno, hoy comienza el día en el instituto y la verdad es que incluso ha venido a las 9, no ha entrado a las 8 porque mamá me duele la barriga, mamá me duele la cabeza, o sea, no es un niño que nunca le duela nada, nunca se queja de nada y claro, hoy va con el miedo de cómo van a actuar algunos profesores conmigo hoy. ¿Es una cosa? Pero es que somatiza un estrés. Pero si no es que somatice un estrés, esto es escandaloso, es gravísimo y exige una intervención del Gobierno de España claramente en la educación catalana. Es decir, desgraciadamente no es una anécdota, aunque evidentemente estos alumnos lo han sufrido especialmente. De menores, ¿no? Que es el bien más preciado que tenemos. No solamente son menores en un centro público en el que se va a aprender y que existen unas responsabilidades especiales de los adultos en estos sentidos. Pero claro, no les podemos pedir a los padres que sean unos héroes. Aquí, ¿cómo arreglamos ahora de golpe 20 años de conversión de la escuela en una herramienta fundamental en el adoctrinamiento del separatismo? ¿Cómo lo arreglamos? Pero mientras que les ayuden a estas personas. Anabel quería preguntarle algo, Paqui. Sí, efectivamente son preguntas. Estamos hablando de un instituto y no sé si hay AMPA, hay asociación de padres a la que usted se pueda dirigir. Sí. Y por un lado eso, ¿cuál está siendo la actitud del AMPA? Y por otro lado del tutor.
y no sé si ustedes se han planteado pues incluso poner una denuncia en el juzgado de guardia, pero bueno, como ya hemos mencionado desde el principio, no olviden ustedes que la Consejería de Educación, lo insisto, es el Ministerio de Educación, bueno, efectivamente es el Ministro de Educación el responsable, o sea que ustedes tienen que dirigirse también a la Consejería de Educación, que está gobernada por el Gobierno de España, insisto, pero vamos, la actitud del AMPA era la pregunta aquí. Gracias. Sí, existe AMPA aquí en el instituto, pero se ha ido a hablar con ellos y no hemos recibido tampoco ningún tipo de ayuda. Siguen en su silencio y en que, bueno, pues que seguimos, que todo esto son invenciones de los niños y que los padres les hemos obligado a decir lo que han dicho. Y gracias a Dios, la justicia ayer dijo que esto no es verdad, que los que han mentido han sido ellos. Paqui Luque, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo muy fuerte desde aquí, mucho ánimo también a su hijo y ojalá que, pues que pase pronto este episodio y vuelva al cauce de los buenos estudios, ¿no? Que imagino que es lo que su madre está deseando. Que se preocupe por estudiar, como decía. Sí, tanto que sí. Que todo esto se esclarezca y vuelva todo a la normalidad y poner parte, bueno, pues hay que equilibrarlo y poner parte todos para que esto no vuelva a ocurrir. Muchas gracias, Paqui. Gracias. Y gracias también a Bartolomé Barba, que lo tengo también al otro lado. A vosotros por el interés. Gracias. Bartolomé. Buenos días, seguimos aquí. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias y como le decía a Paqui, muchísimo ánimo. Gracias por la denuncia y ánimo para que pronto se resuelva esta situación. Ha sido todo un placer. Solo un pequeño apunte al hilo de lo que decía la comunidad tertuliana. Voy a ser muy breve. Claro, el dirigirnos a las AMPAs cuando determinadas asociaciones o grupos de AMPAs se han alineado directamente al lado del proceso separatista es como mínimo un poco complejo. Y luego aparte que con independencia de las actuaciones que se deriven de tema de fiscalía y las que lleve la inspección, nosotros como la Asociación Española de Guardia Civil nos vamos a formular como acusación particular de la causa, no porque dudemos del recorrido judicial, que lo desconocemos, tocará el que casi decida el juez, pero posiblemente podemos ver algunos tipos penales que no apreciamos en la querella criminal. Bartolomé ha dicho que el AMPA se ha alineado con toda esta situación, ¿no? Por eso lo pregunté precisamente, porque quería saber la actitud del AMPA. Por eso lo pregunté. No defienden a los chavales, ¿no? Sino que defienden otras causas. Discúlpeme, es que últimamente me quedo un tanto perplejo cuando desde determinados estamentos o desde determinados círculos de opinión se invoca todo al artículo 155. Oiga, que esto no es culpa nuestra, que ahora el responsable es el Ministerio de Educación. Hombre, no querrán ustedes tampoco que el Ministerio de Educación arregle en 2 días lo que ustedes no han arreglado en 30 años. Entonces tampoco estemos con el 155 en la boca todo el día echándole la culpa. No, es que ya no es enseñamiento, Evidentemente enseñamiento no es, porque la señora Ponsatí está en el exilio. O sea, esto no es enseñamiento porque ahora le compete al Ministerio de Educación y hemos presentado nuestras críticas sanas, constructivas, pero no pretendamos en 2 días arreglar lo que no se ha arreglado en 20 años. Ojalá, habiendo hecho esto un poco, nos lamentamos tener que hacer un poco de portavoz o de altavoz, más que de portavoz, eco de decir lo que muchas personas piensan exactamente igual, lo que pasa es que no se atreven a decirlo. Yo puedo decirlo y hay gente que a lo mejor no lo puede decir porque le cuesta puesto trabajo. Antonio, ¿querías preguntar algo? No, casi hace una reflexión que seguro que coincido con él. Es que me parece vergonzoso estar escuchando que poco menos que dependen del AMPA y de la capacidad que ellos tengan para llegar... Del AMPA parece que tienes pocas esperanzas en que el AMPA les ayude. O de la capacidad que tengan ellos de llegar a las instancias oportunas para que les respondan. Entonces mi pregunta es, ¿no les han, de oficio, el Ministerio de Educación, el señor Méndez de Vigo, que nos estará viendo ahora, bien, pero incluso en tiempo real, no les van a decir nada? ¿No les han...? Casimiro, rápido, y despedimos a Bartolomé. Bartolomé, una última cuestión. Usted está en una asociación de guardias civiles, estamos viendo un caso concreto de un instituto público en Sant Andreu de la Barca, en una localidad muy cerca de Barcelona. ¿Esto es un hecho aislado? Es decir, usted que está en una asociación de guardias civiles, hechos como este, de esta gravedad, ¿han sucedido en más colegios públicos en Barcelona? No solo que estoy en una asociación, al ser el coordinador de Cataluña, pues tengo ocasión, por desgracia, de que los compañeros, los socios, me informen de la casuística que sucede. Pero esto no es que no solo suceda aquí. Yo creo que aquí es donde menos sucede. O
O sea, hay que ver un poco el contexto. O sea, San Andreu de la Barca es una localidad que lleva 20 años, que por cuestiones políticas tampoco es especialmente separatista, y esto pasa, no como aquí, pasa 10 veces más, con mucho más gravedad, en otras localidades donde el fenómeno separatista estaba más implementado. O sea, esto es la punta del iceberg. O sea, esto es rascar un poquito, y si rascan ustedes les va a faltar plató para poner la pirámide. O sea. Bueno, pues Bartolomé Barba, muchísimas gracias por atendernos lo dicho y muchísimo ánimo, ¿no?, para lidiar con esta situación. Un placer, como siempre. Gracias a vosotros.